Bienvenido a otro episodio de nuestra serie Patrones de Diseño. Hoy vamos a hablar del patrón State, o en español, estado. Este patrón pertenece a la categoría de patrones de comportamiento, que son patrones que se enfocan en cómo interactúan los objetos entre sí, cómo se reparten responsabilidades y cómo se manejan los algoritmos dentro del sistema. El patrón State permite que un objeto cambie su comportamiento dependiendo de su estado interno, como si tuviera múltiples personalidades. Este patrón es ideal en casos donde mantener el estado y el comportamiento de objetos resulta ser complicado. La estructura típica del patrón state es la siguiente. En primer lugar tenemos el cliente, que es quien interactúa con el sistema y utiliza el objeto de contexto sin preocuparse por el estado interno. En segundo lugar tenemos el contexto, que es la clase que mantiene una referencia al estado actual. Su comportamiento varía dinámicamente según el estado activo y también permite cambiar de estado en tiempo de ejecución. En tercer lugar tenemos el estado, que es la interfaz o clase abstracta. Esta define los métodos que todos los estados concretos deben implementar. Representa las acciones que pueden cambiar dependiendo del estado. En cuarto y último lugar tenemos los estados concretos o subclases del estado. Estas son implementaciones específicas de la interfaz de estado. Cada una define un comportamiento particular que el contexto adoptará cuando esté en ese estado. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos comunes donde aplica el patrón state. Un caso común se encuentra en los editores de texto, donde se manejan distintos modos de operación como lectura, edición o selección. Dependiendo del estado actual, el comportamiento del editor cambia, es decir, si estás en modo lectura, el usuario no puede modificar el contenido. En cambio, en modo edición, se habilita la escritura y la modificación del texto. En los videojuegos, el patrón state permite modelar diferentes habilidades o condiciones de un personaje. Por ejemplo, un jugador puede encontrarse en estado normal, volando, invisible o congelado. Cada estado altera el comportamiento del personaje, como permite atravesar obstáculos, evitar ser detectado o quedar inmóvil. Otro uso práctico se da en la gestión de conexiones de red, donde los estados pueden incluir desconectado, conectando o error. Dependiendo del estado, se permite o se restringe el envío y recepción de datos, lo que ayuda a manejar correctamente la comunicación según la situación actual. También es útil en reproductores de música, que pueden estar en estado de reproducción, pausa o detenido. Cada estado define cómo responde el sistema a acciones del usuario, como reproducir, detener o reanudar una canción. Finalmente, en un dispositivo IoT inteligente, los estados comunes pueden ser apagado, encendido y automático. El comportamiento del dispositivo, como encender sensores o activar funciones programadas, dependerá del estado en el que se encuentre. La mejor manera de entender el uso de un patrón de diseño es a través de ejemplos prácticos. En este caso vamos a hablar sobre el ejemplo de un dron de vuelo. Se busca manejar de forma clara y flexible los distintos comportamientos del dron durante su operación. Dependiendo del estado en el que se encuentre, en tierra, volando o en modo emergencia, el dron actuará de manera distinta. Por ejemplo, cuando está en tierra no debe responder a comandos de vuelo. Cuando está volando puede recibir instrucciones de navegación. Y finalmente en modo emergencia debe ejecutar maniobras de seguridad sin importar el estado anterior. Este tipo de lógica se puede implementar de forma ordenada usando el patrón state. Recordemos el diagrama inicial del patrón state. Si lo aplicamos al caso del dron, el diagrama luciría de la siguiente forma. Nuestro cliente sería un control remoto. El contexto sería entonces el dron, que tendría métodos para volar, grabar y aterrizar. La interfaz de estado sería la interfaz de estado de dron, que tendría métodos asimismo de volar, grabar y aterrizar. Y las implementaciones del estado tendríamos para el estado volar, para el estado en tierra y para el estado de emergencia. Luego de ver el diagrama, si vemos la implementación en código, tenemos en primer lugar la interfaz de estado. En este caso es el estado del dron, que tiene los métodos de volar, grabar y aterrizar. Para el caso del contexto tenemos la clase dron, que mantiene la instancia del estado interna y recibe en su constructor el estado inicial, pero también tiene un método para cambiar el estado en modo de ejecución. Este implementa los métodos de volar, grabar y aterrizar, pero delega estos al estado actual que él tiene en su instancia. Continuando, podemos ver que cada estado implementa la interfaz de estado del dron. Para el caso en que el dron está en tierra, el método volar hace que el dron despegue. Sin embargo, el método grabar no hace nada porque el dron está en tierra, no ha despegado. Y en el caso de aterrizar, este método tampoco hace nada porque ya el dron está en tierra. Para el caso de estado en que el dron está volando, el método volar no hace nada porque ya el dron está volando. En el caso de grabar, el dron sí puede grabar porque está en el aire. Y el caso de aterrizar sí puede iniciar la secuencia de aterrizaje. Finalmente, en el caso del estado de emergencia, en el caso de volar, el dron no puede iniciar un vuelo ya que se encuentra en un estado de emergencia. Para grabar tampoco puede grabar y en el cambio del aterrizaje, él inicia un aterrizaje forzoso. Finalmente, podemos ver un ejemplo cómo se utilizarían todas estas clases en conjunto. En primer lugar, se instancia el dron, donde se provee el primer estado, que en este caso el estado donde el dron está en tierra. Si se le da a grabar, dice que no puede grabar. Y si se le da, por ejemplo, a volar, el dron empieza a despegar. Una vez pasa el estado de vuelo, el dron entonces sí
puede grabar, y si se le da a aterrizar, entonces el dron aterriza. Finalmente, si el dron está en estado de emergencia y se le da a volar o a grabar, el dron no puede hacer nada ya que está en estado de emergencia, y si le da a aterrizar, él hace un aterrizaje forzoso, como mencionamos anteriormente. Hablemos brevemente de las ventajas y desventajas de este patrón. Primero hablemos de las ventajas o lo bueno. En primer lugar es que este organiza el código por comportamiento. Es decir, cada estado tiene su propia clase, lo que evita grandes bloques de if o switch repetitivos. En segundo lugar es que es fácil de extender. Agregar un nuevo estado solo implica crear una nueva clase sin modificar el código existente. En tercer lugar es el mantenimiento y legibilidad. El comportamiento de cada estado está aislado, lo que facilita entender y probar el código. En cuarto, es que este encapsula el cambio de comportamiento. El objeto parece de cambiar de personalidad al cambiar de estado sin necesidad de saber cómo está internamente. Quinto, es que este es ideal para objetos con lógica basada en estados. Este es perfecto para máquinas de estado, por ejemplo, para reproductores de música, para drones, como en el caso que vimos, para estados de red, etc. Continuamos luego con las desventajas o lo malo. En primer lugar tenemos es que tiene un mayor número de clases, lo que puede resultar pesado si hay muchos estados simples. Segundo, es que este puede ser más complejo de lo necesario. En casos simples, un switch dentro del objeto puede ser más directo y fácil de implementar. En tercer lugar, es que gestionar transiciones puede ser confusa. A veces no queda claro qué estado debe hacerse cargo de cambiar al siguiente. Cuarto, es que tiene una mayor curva de aprendizaje. Si para principiantes puede parecer excesivo usar tantas clases solo para dividir cada uno de los comportamientos. En conclusión, el patrón state puede ser una solución elegante y poderosa para manejar objetos que cambian su comportamiento en función de su estado interno. En lugar de llenar nuestro código de if o switch, este patrón permite organizar el comportamiento en clases separadas, facilitando el mantenimiento, la extensión y la comprensión de nuestro sistema. Es especialmente útil en casos como máquinas de estado, como ya habíamos mencionado, videojuegos, dispositivos, Internet of Things o flujos complejos donde los estados fluyen directamente en las acciones permitidas. Aunque puede parecer excesivo para escenarios simples, brilla cuando la lógica de estado crece o se vuelve más compleja. Ahora, si te gustó este video y te está gustando el contenido de nuestro canal, no olvides compartir, darle suscribir, like y la campanita para las notificaciones. Te esperamos.